Entonces, continuaríamos en lo que nos quedamos la clase anterior, pero ayer actualizamos, si lo quieren ver así, las fórmulas que traíamos de razones de liquidez. Cerramos ya las razones de liquidez y comenzaríamos la siguiente ronda de razones aguas. ¿Las vamos a desconectar? Gracias. Las razones de liquidez y comenzaríamos razones de rentabilidad. Vamos con ya terminamos, digamos, el numeral 1 de las razones y nos iríamos con el numeral 2 de razones de rentabilidad. En ese entendido, apunto las fórmulas acá, tantito en el pizarrón. Y las vamos trabajando y las vamos pasando. Acá digo, este de aquí es de, les explico más o menos cómo quedó. Vamos a ponerle tantito a los que no vieron ayer, que no nos vimos. Bien. El día de ayer hicimos una hoja muy sencilla en Excel, un archivito, bueno, una hoja de cálculo de Drive, para que lo pudiéramos todos homologar, se viera más o menos igual. Pueden hacerlo en Excel si gustan, sí. Digo, la ventaja nada más del término técnico de hacerlo en Drive, ¿no? Es nada más que se va guardando y pues ya. Lo pueden anexar directamente a la tarea sin que se guarde el archivo directo. Hicimos dos hojas en este archivo, en esta hoja de cálculo. La primera hoja es donde estamos nosotros contemplando todas las cantidades y los conceptos de las fórmulas. Por ejemplo, en esta columna que es la A, tenemos todos los conceptos o las cuentas específicas que vamos trabajando. Entiendas activo circulante, pasivo a corto plazo, inventarios, efectivos equivalentes, costo de ventas, etc. Y en la columna número B tenemos monto, cantidad y vamos agregando a la par por cada empresa que tenemos. En este caso tenemos Bimbo, Cemex, Grupo Hotelero, City y nos faltaría una más por aquí agregar a todo esto que es, la vamos a poner por aquí, que sería la de la práctica que estamos haciendo nosotros. Digo, ahorita le agregamos, sería la columna F, que es la práctica que estamos haciendo nosotros. ¿Qué quiere decir? En este tramo de aquí, la B, la C, la D y la E, nosotros lo que estamos poniendo aquí es las cantidades que vamos trabajando y que vamos sacando de los estados financieros que ya tienen. Y en la hoja 2 vamos ingresando nosotros el nombre de la razón, el concepto de la fórmula y ya principalmente en las columnas que siguen vamos insertando la fórmula numérica en la hoja de cálculo, literalmente la fórmula per se. Vamos, por ejemplo, vamos a darle clic y ingresamos la fórmula basándonos en los conceptos que vienen en la hoja anterior y automáticamente nos los va calculando. Con que diseñemos una fórmula, pues realmente ya jalamos todas las demás fórmulas y nos da el resto de las empresas en este caso. Recuerden que hay algunas razones que no vamos a poder hacer para los hoteles porque sus estados financieros no nos dan esa información, como es la rotación de inventarios, ¿no? Sin embargo, sí podemos trabajar rotación de cuentas por cobrar y rotación de cuentas por pagar. Eso sí las podríamos trabajar. Nosotros en la práctica de QuestFit sí la podríamos integrar. ¿Vale? Entonces también necesitaríamos bajar el estado financiero y de una vez ponerlo ahí. Entonces ahorita regresamos para acá. Nada más, vamos a poner aquí. En esta columna vamos a poner los datos de nuestra propia práctica, que lo vamos a sacar de nuestro estado financiero. ¿Sale? Pero ahí nos falta. ¿Cuál es? No, pues eso ya te lo llevas, es lo que te llevas la tarea. Las cantidades de Cemex las tienes tú en el estado financiero. Ya lo tienes que sacar de ahí. Es más, esas cantidades ya las vimos en clase y los hicimos aquí. Lo tuviste que haber apuntado en una clase. 2 clases lo hicimos directamente eso. Digo, el estado financiero ya lo tienes. Nada más es, pues,
copiar el concepto que es de la fórmula y lo vamos integrando. El siguiente ejemplo sería, vamos a arrancar con las de, vamos a ponerlos aquí. Y vamos en este entendido, ¿no? Por ejemplo, arrancamos con las de el grupo 2. Vamos con el 2A. Por ahí. ¿Dónde? Sí. Estamos aquí en esta. Se ve de la siguiente forma. A ver. Aquí es donde vamos a poner el nombre de la fórmula, el concepto de los elementos que integran la fórmula y la fórmula en el hoja de cálculo para poder agregar las cantidades y jalarla desde la otra. ¿Qué pasa? Si tenemos una hoja donde vamos a agregar todas las cantidades más rápido, generar una sola vez la fórmula y la vamos arrastrando a las siguientes columnas y solita nos la va dando. Y ahorita vamos a un ejemplo para hacer las de las 4 empresas, si lo podemos sacar. En este caso, ahora más déjenme abrir los estados financieros. Es este y... Y la tuya. ¿Cómo se llama la de nosotros? Práctica pues sí, ¿no? Listo. Empezamos con las dos, que son las de... Vamos con rentabilidad, perfecto. Y empezaría. Perdonen, en la 1D y en la 1E ya no le puse razón de liquidez, ¿eh? Empezamos con la siguiente, que es margen, se llama margen bruto. ¿Dónde? Ah, qué bueno que me dicen ahorita porque me dices credenciales del lector. Me faltan unos. Sí, me faltan unos. ¿Dónde? No, te las sacamos ayer, ¿no? No. Ah, ok, ya. Ya te entendí. Bueno, tienes razón. Digo, todos vamos a razón de eso, pues ya la tienen ustedes, ¿no? Es razón de liquidez, rotación de cuentas por pagar, ¿no? Ya tengo por cobrar, sería por pagar. Técnicamente es la misma fórmula, pero nos referenciamos con las cuentas por pagar iniciales y las cuentas por pagar. Y de ahí la fórmula prácticamente se queda igual. Entonces... ¿Dónde? Será la 1F, ¿no? Perdón. Será la 1F. Es de cuentas por pagar. ¿Dónde? Es de cuentas por pagar. ¿Sale? Ya, ya. ¿Y por qué está caliente? Sí, también está caliente. Y para sacar la razón o la cantidad tenemos que ir al estado financiero. Esto lo vamos a encontrar dentro del estado de posición financiera.
y es el de Bimbo. Vamos al grupo Bimbo, que es este que está aquí abierto. Y aquí está este de aquí. Esta es toda posición financiera, su balance general. Nos vamos a las cuentas por pagar. ¿Sale? Y vamos a tomar nosotros estas que están aquí. Tenemos cuentas por pagar proveedores, cuentas por pagar y pasivos acumulados y cuentas por pagar a partes relacionadas. Vamos a tomar esas tres que ellos mismos determinan como cuentas por pagar. Bimbo sí las tiene bien claras, bien específicas. Las cuentas por pagar son aquellas que integran el rubro de aquello que tenemos que pagar en la forma inmediata, en el corto plazo, para que la operación del negocio funcione. Se entienden dentro de estas cuentas los proveedores, los acreedores a corto plazo, algunas otras deudas que son sobre las cuales nuestro negocio requiere apalancamiento, es decir, préstamo, financiamiento para poder trabajar. ¿Por qué? Porque aquí viene esta definición. Requerimos de saber específicamente qué integra cuentas por pagar, porque no todos los estados financieros revelan directamente que sea cuenta por pagar. A veces únicamente dice la cuenta, proveedores o dice acreedores. En este caso tendríamos que tomar la suma de estos tres. Vamos a hacerlo de forma rápida aquí en la calculadora. O, en su caso, de una vez vamos a meter la hoja de Excel. Y quedaría en la siguiente forma. A ver. Y recuerden que requerimos dos, las iniciales y las finales. Sigo trabajando grupo Bimbo, es más, voy a ponerle aquí, vamos a inmovilizarla. Para ahorrarnos y más rápido, cuentas por cobrar, si hay cuentas por pagar. Vale. Ahí va la magia. Vamos a meter una pequeña formulita para irlo sumando de una vez. 21.074 que dice aquí, más 23.055, más 909. Son estas que vamos a considerar. Están las cuentas por pagar, y perdónenme ustedes, porque estas no son las iniciales. Estas son las finales, estas que acabo de agarrar son las finales. ¿Por qué? Porque estoy tomando las de 2018. Las iniciales tendrían que ser las últimas de 2017, ¿no? Que en este caso, pues son estas equivalentes que están aquí. Entonces, vuelvo a hacer lo mismo. Vamos a sumarlas. 19.677 más 21.800 más 9.55. Listo. Para la fórmula ya tengo todo lo que se requiere. Porque todos los demás datos, las ventas iniciales, las ventas ya las tengo, perdón. Las ventas las extrajimos el día de ayer, que eran estos 135. ¿Qué datos lleva la fórmula? Dice cuentas por cobrar iniciales más cuentas por cobrar finales, entre 2, y el resultado de eso lo vas a dividir entre el resultado que te debe dividir las ventas entre 365. Esa es la fórmula, ¿no? Entonces, aquí está. ¿Qué hacemos? Pues en este apartado que ya viene específicamente el nombre de cada empresa. Perdonen, el día de ayer, después de que terminamos, yo le hice una pequeña modificación a esta hoja y es realmente nada más una cuestión de formato. ¿Por qué? El día de ayer, si ustedes ven, o aquellos que lo tengan como decimos los compañeros, la empresa estaba aquí arriba y aquí abajito nada más decía resultado. Para una cuestión de más fácil de lectura, le quité eso de ahí y le puse ya directamente aquí el nombre de la empresa para que coincidiera y fuera coherente con este de aquí. Ahorita lo que voy a hacer es pasar esa parte de arriba y bajar. ¿Vale? ¿Qué me refiero? Para que se vea coherente la hoja 1 y la hoja 2. Ahorita lo hacemos. Primero le meto la... Y una vez, miren. Ahí está. Creamos lo siguiente. Ahí está. Ahorita ya al final le ponen el formato, el color que ustedes quieran. ¿A qué me refiero con esto? Para que se vea coherente que estamos trabajando las cifras de Bimbo con las de Bimbo de este lado. Las de Cemex con las de Cemex de este lado.
Y la fórmula es muy sencilla, muy rápida, muy fácil. Ya la saben hacer. Acuérdense que eran 2 paréntesis. Y si les aparece al principio distinta la fórmula, es porque hay que configurar las cantidades de dinero, etcétera, etcétera. Recuerden que tienen que configurar la hoja, primero. Hoja de cálculo, la configuración regional. Si están trabajando en Drive, hay que ponerle configuración tipo México, ¿no? Y luego de ahí, ya configuran ustedes a que cada columna les aparezca el tipo de dato, moneda, pero nada más para este espacio de aquí, para esta hoja. Lo demás sí déjenlo como número, porque en algunos son porcentajes, en algunos son días, en otros son momentos, ¿no? O cantidades también. Entonces empieza la fórmula siguiente. Abrimos 2 paréntesis y ponemos cuentas por pagar más cuentas por iniciales más finales. ¿Sale? Ahorita modifico el concepto de la fórmula que está mal puesto. Que son estos de aquí. Sería cuentas por pagar iniciales más cuentas por pagar finales. Cierro el paréntesis, lo divido entre 2. Cierro el paréntesis. Le pongo símbolo de división. Abro 2 paréntesis. Y dice que es las ventas, aquí están, entre 365, que son días, ¿no? Este resultado, recuerden que nos da en días. Entonces le pongo 2 paréntesis. ¿Por qué 2 paréntesis? Nada más para tener coherencia con la de arriba. De hecho, el paréntesis de abajo nos sobra, Los 2 paréntesis de abajo nos sobran. Pero, ¿para qué? Si entiendes que abres 2 arriba y 2 abajo, ¿no? Hay fórmulas, recuerden que hay una fórmula, creo que no, ya no la alcanzamos a ver, ya no lo vamos a tocar nosotros. Hay una fórmula en la que sí abrimos 6 paréntesis, porque se van resolviendo los para ahí lo armamos. Pero no nos toca a nosotros ese tema. Ahorita lo confirmamos. Le doy Enter y recuerden que este resultado lo que me da son días, ¿sale? Lo que da son días. Son 117 días. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Diré, ¿con quién crees que estás hablando? Además, cuando te da un error de sintaxis, como el que le dio ayer a Lupita, usualmente da cuando estás ingresando cantidades o quieres que te dé un resultado numérico y en la celda tienes contenidos de texto. Cuando una hoja de cálculo te dice sintaxis errores porque estás ingresando en Excel o en hoja de cálculo una fórmula que quieres que te dé en cantidades numéricas y lo que tú estás ocupando es texto. Dato cultural nada más. Cerramos aquí. ¿Qué podrían hacer ustedes? Podrían jalar esto de acá y ya tienen automáticamente cuando metan las cantidades, se les va a dar. Ahí está. Que realmente no te tiene que quedar igual, te tiene que quedar de como tú hayas acomodado tus cifras, ¿no? Ahorita les doy yo el resto de las fórmulas y ustedes ya lo ingresan a su tablet o lo calculan todos los días. ¿No qué? ¿No qué? A ver. Yo dije que por ahí de acabas los churros. Ya. No, me tardé. Te sopiloteas, te talconías ese rato ahorita. Ahora sí vamos con las 2, ¿no? Sí, ahora sí ya. Con esta última que nos faltaba ayer, que realmente era muy sencilla porque es igual que la anterior realmente. Nada más cambia, una es del activo y en este son las de pasivo. Se botó la pastilla completa Pues, ¿cómo todavía no entiendo? ¿Qué? Ah, si ustedes no vieron, sí vieron la... No, Renata la con esto. Va, Renata. Que ya no vio la imagen, no vio la foto. Sin miedo, sin miedo. ¿Pasa o no pasa?
De lo que prende. ¿Ya la habías copiado, no, Renata? ¿Por qué no te sale? A ver. Hazme una casa. ¿Por qué no está pegada su representación? Era para el cobre, si yo se contigo tíos. Eso es el tema de la vergüenza. Bueno, sí, pero. Hay relaciones que llegan hasta el imprime en Pero se nos fue creo que momentáneamente el internet a todos, ¿eh? Yo creo que... Raúl, haz tu magia. Si se apura alguien, digo, atentos, está abierto el mío, el que se pueda conectar, conéctese. Pues es a donde se conectó mi computadora ya. ¿Qué formato? En formato le das... pero recuerda que tienes que dar... No, perdón, es en configuración. Archivo, configuración. Archivo, configuración. O puedes con los. No enseñes tus poderes. no, o sea, con sí puedes. Quizá. Tengo la idea. Ok, claro. Bueno, hay que cambiar de todos sus. Se dan para que le quite el secreto a Listo. Pasamos a... Digo, ya que por acá no hay más que dudas por ahí directamente esta última fórmula, no. Sí. Así que... Dudas en el vídeo. No, de la fórmula, no de la vida en general. Ahí está. El de ayer ya está, por cierto, el de lo que hicimos ayer. Sí, no se los pasé. No, ¿qué creen? Ya lo subí, pero no lo he publicado. Sí. Pero. Por eso lo tengo yo cargado, pero no lo he publicado. Lo subí, pero ya lo publiqué. Perdón, sí. Diga, ya está, no le he dado a publicar. Perdón. Se publican los dos hoy entonces, ahorita que lleguen. A ver, las razones que siguen se llaman razones de rentabilidad. Y tienen este cotorreo de ser razones de rentabilidad por algo muy sencillo, que analizan la función de qué tan rentable está siendo la empresa y a qué se refiere esto. Hablamos de rentabilidad nosotros cuando entendemos que qué tan buen negocio está haciendo la empresa en sí o lo que estamos realizando, ¿vale? Para este asunto de razones de rentabilidad, la función o el elemento principal sobre el cual vamos a estar nosotros manejando son dos. Casi todas las fórmulas están ocupando de una u otra forma en relación o están conectadas a lo siguiente, a la utilidad y o las ventas. ¿Qué quiere decir esto? Que el momento o el tiempo de lo que nosotros estamos estudiando está conjugado a
estos dos elementos, a la ganancia y a lo que estamos vendiendo. Tengan en cuenta que las ventas y la utilidad están relacionadas, porque las ventas es el producto de los ingresos que obtenemos y la utilidad va a ser ese remanente que nos queda después de a las ventas, a los ingresos que obtenemos por ventas, el haberles quitado el costo y el gasto. Prácticamente eso es la utilidad, ya que cuando nosotros hablamos de rentabilidad, es este tema que estamos viendo. Cuando hablamos de rentabilidad, nos referimos a qué tan buen negocio está haciendo la empresa. Lo que buscamos siempre es que prácticamente el margen escondido que está por ahí, les digo que es margen escondido, usualmente cuando nosotros, si recordamos, ahorita vemos un estado de resultados, porque que tengamos ahí, vamos a ver que tenemos las ventas, y a las ventas se le tiene que restar toda una serie de elementos para que al final nos dé una utilidad. En este caso, en este apartado tenemos lo que son los costos, primero y luego los gastos. Se dividen en dos momentos distintos, ustedes ya lo saben, ya lo vimos. Recuerden que el costo es aquel erogación que se requiere hacer para que el negocio funcione. Y el gasto, de una u otra forma, también es necesario, pero no impacta directamente en la utilidad o en el ingreso per se. ¿Qué quiere decir? Que los costos son necesarios, se recuperan y los gastos no. Traen esta doble ambivalencia. ¿Qué quiere decir? De una otra forma, por ejemplo, podríamos ver que el costo, si lo analizamos de una perspectiva muy fría, entendemos que sucede de una forma directa al modelo de negocio. Y el gasto sucede de forma indirecta. ¿Sale? El costo sucede de forma directa y el gasto de forma indirecta. Se podría entender bajo el modelo de negocios que de repente tengamos. Este podría ser el escenario. Costos que tenemos nosotros en la cocina, lo entendemos de forma natural, materia prima, ¿no? Gastos, se podría entender agua, luz, etcétera, etcétera. El sueldo y salario del administrador se ve como un gasto. La renta del teléfono también se entiende como un gasto del restaurante, del hotel también. Es entender, entre más bajos sean estos, más alta va a ser la utilidad. Es el entendido. Las razones de rentabilidad son unas cuantas divisiones que empiezan a ver qué tanto porcentaje de uno participa dentro del otro y empezamos a ver más allá de números, si vemos un pastel completo, qué tanta parte se está yendo de las ganancias, porque entiendan que esta es la ganancia del negocio, qué tanto se está yendo aquí. Y las fórmulas básicamente son las siguientes, cito esto de aquí y apunto unas cuantas fórmulas, las primeras con las que yo haría. Es margen bruto, la 2A. Para que empezaríamos sería 2A. Ya margen bruto. ¿Por qué? Porque hace referencia a la utilidad bruta entre las ventas netas. Disculpen, mi marcador está como que ya. No, Dios, creo que por el pizarrón también ya está muy sucio, ahí quedó la limpieza. Margen bruto entre utilidad bruta. Y hay que entender, entre ventas netas, perdón, qué es cada uno de esos elementos, porque no es directamente la utilidad y es directamente la ventas. La utilidad bruta es aquella que sucede o es el resultado de aplicar ventas netas menos el costo. Es la utilidad bruta. Y las ventas netas, ¿de dónde salen? Son las ventas totales menos descuentos, bonificaciones, cancelaciones. ¿Ventas netas menos costo?
Digo, es entendible, ¿no? Si ustedes recuerdan el estado financiero, ahorita abrimos el estado financiero. Tienen ustedes un estado de resultados que empieza por, usualmente, si lo ven de forma así sencilla, ventas menos costo, esto es igual a la utilidad bruta. Y luego a la utilidad bruta le quitas todo el rubro de los gastos y te da igual, de forma muy sencilla, el estado de resultados, de forma muy sencilla, muy escueta, ventas menos costo igual a utilidad bruta menos gastos, te daría la utilidad antes de descuentos, bonificaciones y cancelaciones son las ventas netas. Esa es la forma muy simplificada del estado de pérdidas y ganancias del estado de resultados. Así sencillo. Lo más simplificado posible. Ventas menos costo igual a utilidad bruta menos gasto, utilidad antes de impuestos. Hay estados de resultados, como los que vamos a ver ahorita, que ahorita los extendemos, que traen ya muchos más temas más complejos y se van extendiendo más en temas más específicos. De forma clara, ahorita sí tenemos, para dentro de los estados financieros, sí tenemos estos datos y sí los vamos a poder calcular. ¿Por qué? Porque ya no los dan directamente entre sus ventas y su utilidad. Y sí aparecen en el estado de pérdidas y ganancias, perdón. Esa es la primera. La segunda sería el margen operativo. A ver. Vamos a ver. Se llama margen operativo. Y el margen operativo, igual, vamos a tomar como referente el asunto de las ventas netas. ¿Sale? Pero arriba va un gasto específico. Va el gasto de administración. Les quiero hacer una aclaración puntual para que no se confundan. Dentro de alguna literatura, si alguna vez estudian en el futuro, ya están dentro de algún grupo gerencial y puede que algunos de sus colegas les refieran y les digan que los gastos de administración también se conocen como gastos de operación. ¿Sale? Recuerden que nosotros nombramos al gasto de operación con otro, lo catalogamos de forma distinta para el tipo de modelo de operación. Hay empresas que catalogan a los gastos de administración como un gasto de operación, netamente por una definición propia o particular, ¿sale? ¿Qué quiere decir? Que no todo el rubro del gasto lo voy a englobar para esta fórmula, nada más el gasto de administración. ¿Qué tanto de lo que estoy vendiendo se está comiendo la ganancia de esto? Va para ellos. Si vendo 100 hamburguesas, de esas 100 hamburguesas, ¿cuánto esa venta va a implicar un esfuerzo que ellos, los de administración o los operativos, están comiendo? A veces aquí, en muchos, es muy alto. Y este es el análisis de la relación. Pasamos a la 12 y ahorita nos vamos a pasar a la hoja de cálculo. Por eso las pongo primero aquí y ahorita las vamos a hacer. La 12 sería, vamos, les doy la fórmula homologada que la van a encontrar a nivel término financiero. ¿Sale? 12. Y tiene un nombre bien raro. Sí. ¿Vale? Se llama WAFIDA. Es el término financiero. ¿A qué les suena? Yo cuando ves lo que integra la fórmula dices, te queda más que claro, ¿no? Es la utilidad antes de impuestos entre las ventas netas. Y ahí queda. Es la fórmula. Que tiene un nombre bien raro, pero... Ok. Nos aquí pasamos 1, 2, 3, 4. Vamos con la que sigue. La alcanzamos a meter todavía nosotros. Que sería el margen neto. Porque traemos estos datos para calcularlo.
el 2B. El margen neto es la utilidad neta entre las ventas netas. Ahí. Daniel me pregunta, ¿cuál crees que es el margen neto? Digo, la utilidad neta, perdón. El margen neto es este. ¿Cuál crees que es la utilidad neta? Pues todas nuestras ganancias. Sí, pero ¿cuáles? O sea, sí son todas, pero no son todas, tal cual todas. ¿Cuáles crees que sean? Pase la pelotita, Juan. Bien. Porque aquí tienes, mira, tienes utilidad bruta. Luego tienes utilidad antes de impuestos. ¿Dónde está la utilidad neta entonces? Ya con impuestos, ¿no? Exactamente. La utilidad neta es la que sucede una vez que a la utilidad antes de impuestos le quitas literalmente los impuestos. En este caso, vamos a plantearlo así, se llama, en el caso de México, impuesto sobre la renta. Y ya te daría la utilidad neta. Que ya es realmente lo que ya le pagaste a Hacienda su parte, lo que platicábamos ayer que su compañero no quiere dar dinero. Este de aquí es lo que le interesa a Hacienda, que tú le des tu participación, le des tu moche. Si lo ven así, yo les decía, lo pueden entender que el gobierno es el cobrador del piso más grande que existe en el mundo, ¿no? Para que puedas trabajar y te permite operar, te tienes que pagar esa parte, si no, bote, ¿no? Serían las 4 fórmulas que tenemos aquí para integrar y vámonos a la hoja de cálculo. Muy bien. Vamos a la hoja de cálculo y empezaremos a meter estos conceptos aquí. Digo, en esta clase les doy estos, vamos trabajando estos, los vamos ingresando y ustedes se van a llevar, les publico, el resto de las fórmulas, que son más fórmulas todavía, y ustedes ya se las llevan para ingresarlas. Digo, si ya vieron prácticamente cómo metimos ahorita estas 11 fórmulas, pues bueno, ya las otras 10 ya van a estar de volada, ¿no? El tema va a ser, o lo interesante es entender dónde está el concepto de cada uno de los puntos de la información. Y nos vamos con esta primera que era el margen bruto, es la razón de rentabilidad y es margen bruto. Y sabemos que es utilidad bruta entre ventas netas. Entonces, nada más lo pongo aquí. Bruta entre ventas netas. Y es muy sencillo realmente. Muy sencillo. Además, vamos a ponerle aquí tantito. Para que quede alineado en medio. ¿Cómo lo haría? Tengo el dato de las ventas netas, sí, ya lo tengo. Por lo menos el de Bimbo. El que no tengo es el de la utilidad bruta. Y lo tengo que ir a conseguir. Es muy sencillo. Voy al estado financiero, me voy al estado de pérdidas y ganancias, que es donde está todo el tema de la utilidad, o el estado de resultados. Y está aquí arriba, ese estado. Y ahí dicen, miren, utilidad bruta. Tomo estos 152,000. Vamos a ver si podemos copiar. Me regreso a mi hojita de cálculo. Me voy a mi hoja de conceptos. Miren, aquí ya tengo las ventas. Y le pongo utilidad bruta. Vamos a ver si me deja. Nada más le quito la coma. Listo. Y automáticamente lo transforma en cantidad sobre el despegue entero. Y pues la fórmula es realmente muy sencilla porque es uno entre otro, ¿no? Vamos a hacerlo.
Me regreso y le doy igual. Yo digo que si te digas, si la metes, digo que igual sí. Es entre la utilidad bruta, entre las ventas netas, son 135. Me tiene que dar 1 punto y cacho, ¿no? Ahí está. Me regreso tantito, ahí está. Esta es la fórmula. 1.12. 124, ¿no? ¿Qué quiere decir? Recuerden que nos da un valor porcentual o nos da cuántas veces uno es del otro. ¿Ok? ¿Dónde? Sí, hay unos mayores. ¿Dónde? 12.24, ¿no? A ver. No, 12.48, perdónenme. Y ya. Para que jalara con las demás empresas, necesito llenar todos los datos. Llenar todos los datos y automáticamente conforme vaya llenando voy a... ¿Ahí? Sí. Es utilidad bruta. Digo, aquí está, miren. Lo sacamos de aquí. Aquí está el estado de... A ver, esperen, hay algo que está mal. Porque... A ver, ¿alguien alcanza a notar el error que yo cometí? Creo que lo cometí desde ayer. ¿Dónde? El error es un error muy sencillo, muy práctico, muy tonto, disculpen. En las ventas netas o en las ventas, en el rubro de ventas, yo le puse la cantidad del costo de ventas ayer y nadie se dio cuenta. Porque ahorita que vi el resultado, no... Las ventas son 288,000. Y el costo de ventas sí son 135. Mire, voy a regresar rápido la hoja y vean. Están al revés, ¿ya vieron? Están al revés. Digo, tan fácil es como nada más cambiar las cantidades, ¿no? Y listo. ¿Qué quiere decir? Que en costos de ventas son... Vamos a corregirlos. Digo, al corregir las cantidades automáticamente la fórmula se cambia, cambia el resultado y eso está bien. ¿Por qué? Vamos a cambiarlo. ¿Por qué? Porque estos... aquí son 135,667 en costo de ventas y en ventas son... Oh, En la práctica eso sería muy malo, ¿no? ¿a qué te refieres? Sí, cambiar las cantidades que tenía. Ventas, el costo de ventas. ¿Sería malo o no afectaría nada? Mira, usualmente es normal que te equivoques, que puedas cambiar las cantidades por errores y usualmente para paliar esos errores tienes mecanismos de autocontrol interno. Tienes un mecanismo interno para verificar esos errores. Si es una persona dentro de tu propio equipo de trabajo que se encarga de verificar y de validar esa información. Si sabes que no confías en ti mismo, revisa mis cantidades. Ah, sí, una chicadita. Ah, ¿sabes qué? Te equivocaste por aquí, chico. Hacemos ese mismo trabajo de control interno. Y aún así, a pesar de ello, le pedimos a alguien externo que en un momento contratamos para que nos dé una revisión. Oye, eche una checadita. Ah, sí, ¿está bien o no está bien? ¿Usted se equivoca o es el que realiza? No, digo, tal vez cualquiera de nosotros podemos equivocar, es un error humano. A mí me toca hacer la llamada de los dos. ¿Cómo? ¿Dónde? En algún momento me toca revisar, en otro me toca hacer ¿dónde? ¿A cuál? Sí. Ya nos da punto 5, ¿no? Miren, como de hecho nos cambiaron todas las fórmulas, ¿no? ¿Ya vieron?
Sí, todas las fórmulas nos cambiaron los resultados. Sí, porque aquí traemos, en esta traemos 117, ¿no? Ya nos dio 55 días. Ya me dice, a ver, puedes. A ver. Sí, ya. Ah, sí, Todas las fórmulas que traían ventas o costo de ventas se modificaron. Por ejemplo, esta que traigo aquí, la última que acabamos de ingresar en rentabilidad, ¿qué significa? Significa que nos da punto 52. Ese punto 52, ¿qué significa? Que después, si lo aplican ustedes desde la perspectiva es, las ventas, la mitad de las ventas se está yendo en el costo. De lo que ustedes venden, la mitad se queda en costo. Podríamos pensar que sería tal vez un poco alto, podríamos pensar, pero entendiendo que te queda la mitad, pues sigue siendo más o menos bueno. El problema de eso viene siendo qué pasa después de que tanto se lleve el gasto, ¿no? Este de aquí que está seleccionado en el cuadrito, que son 55, se refiere a días, que son los días en que tardamos en pagar estas cuentas. El de arriba son 32 y ya que tardamos en cobrar. Estas cantidades de 55, 32 se supone que nosotros en una clase ya lo sacamos. Así que fue el jueves de hace 8 días. Este 23 también se supone que ya lo habíamos sacado. Que es qué tan rápido se da vuelta el inventario, ¿no? ¿Me puedo ir a la hoja? Listo. El siguiente concepto que necesitaríamos nosotros empezar a buscar, a minar dentro del estado financiero, es el gasto de administración o el gasto de operación, según lo tengan equiparable, equivalente en sus estados financieros las empresas. Voy aquí rápido a ver el de Bimbo y vamos a buscarle gasto de distribución, gasto de administración, gastos generales. Bimbo, afortunadamente, es un poquito más clarito de repente en sus estados financieros. Es el que nos ha resultado más fácil encontrar la información tal cual, ¿no? Aquí está. Gasto de administración. Pero fíjense qué interesante, el gasto de distribución de Bimbo es de 19,241. ¿Mandé? Sí, pues bastante. No, 108, ¿eh? Ok. Si lo vemos así, vean de forma rápida aquí y voy a tratar de hacerlo un zoom. Okay. Recuerden que estamos hablando en miles de millones, ¿no? Estos eran millones, ¿no? Estos eran millones de pesos. Multipliquen esto por millones. Pero traen en la utilidad bruta 152. Y esos 152, nada más del puro gasto de distribución y de vender, son 108,630. O sea, prácticamente esos 152 ahí se fueron en la distribución. En los carritos de Bimbo, ahí está el costo de los carritos, ahí va, ¿no? Tienen tanto dinero y no me querían cambiar los muñecos que venían en el Koala. Para que veas, está, son partes de 100 pesos. ¿Mandé? No se hizo firmando, no se hizo rico firmando. Exactamente. Y regalando monitos de los volantes. ¿Cuáles estaban regalando? ¿Cuáles estaban regalando? Los que estaban de moda, que eran así unos chicos cabezones, que eran llaveros. No recuerdo. ¿No tiene internet usted? No, pero los fungi, ándale, los fungi. Para ellos como estos, como estos pues chiquitos, sí. Sí, ya. Sí, ya recuerdo. ¿Quién era los que tenían los de Navidad? Los Pepsi, ¿verdad? Ya van a empezar a sacar los tazos sus compañeros ahorita. Colección de tazos. Bien. De Pokémon eran los chicos. Vamos a gasto de administración, que son estos 19,241, los ingreso aquí. 19,241, realmente está muy fácil.
Y la fórmula es muy sencilla. Entonces, vamos a ingresar las cantidades, clac, 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 sería la 2B. Vamos a copiarla para más rápido. Los deditos, que es 2B. Y este es margen operativo. Realmente pues vamos a dar cuenta que es bajo, ¿no? Si no me equivoco, nos da viendo las cantidades nos da un valor realmente, digo, comparado al anterior que nos daba .52, pues este es un tanto más bajo. Es este entre las ventas, 0.06, ¿no? Y es decir, un 6%, que realmente si lo vemos así, un 6% de las ventas se va, con las ventas se van a pagar el 6% de gasto de administración, que es bajo. Realmente sí es bajo. La única diferencia es que si nada más analizáramos el de Bimbo y lo damos a su costo de venta y distribución, es altísimo, es prácticamente una tercera parte, nos va a dar más del 30 y tantos %, por ahí estaría seguro. Bien, la siguiente es, vamos a poner margen de Guajira, vamos a intentar buscarlo. Para esto requiero la utilidad antes de impuestos, y aquí está. Vean. ¿Qué tanto de lo que vendo se queda pagando impuestos? Compañero. Pero así se me ocurrió. ¿Dónde? En su clase estaba haciendo lo mismo en el del pasado. Castigo divino. Son 11,708. Vamos a la hoja de conceptos. Recuerden que requerimos la utilidad, perdón, antes de impuestos. Aquí está. 11,708 de antes de impuestos. Lo cual es bastante triste, ¿no? Traían ustedes acá, fíjense, traen 288 y antes de los impuestos ya traen 11,708. Ahí que te digo. Digo, aún así sigue siendo bastante considerable el dinero. Recuerden que son millones de pesos, ¿no? Regreso, vamos a ingresar los conceptos. En este caso, sigue siendo, esta es la 2C. Vamos a editarlo. Y este se llama margen o vida. Si saco dinero de varias cuentas, montos pequeños, Hacienda también lo detecta. Es decir, si saco, no sé, 100,000 pesos. Necio. Si lo sacas de qué cuenta, si lo sacas de la misma cuenta y lo depuestas a otra cuenta, al final de cuentas llama la atención porque Santa Fe de la cuenta te da lo único, ¿no? 10,000 pesos. Por eso. 5,000 pesos. Pero aún así de todos modos lo sacas y de dónde lo vas a depositar. En efectivo. Y te lo sacas de la misma cuenta. Pues exacto, es donde. Si lo contrato, lo llevo a contratar cuando tenga mi periodo de drogas. Para que Claro. Es que raparse con su compañero y empezar a cocinar cristal ahí en el sótano de su casa, ¿no? De chef a Walter White, dice su compañero.
Vamos a meterle la fórmula, es muy sencilla. Utilidad antes de impuestos entre ventas netas. Bueno, ya es así, van comido. Que acabamos de ingresar entre las ventas que anda por aquí, que son los 288. Triste, porque es un porcentaje. Sería 0.04 y significa que el 4% de lo que vendiste te quedó como una utilidad antes de impuestos. Y todavía quítale los impuestos, ¿no? Vamos con esa. Vamos a ver realmente cuánto de lo que vendieron les quedó de ganancia. Qué triste, ¿no? Digo entre comillas porque recuerden que siguen siendo millones de pesos. Digo, y tengan en cuenta que es una empresa mexicana, que está cotizando en bolsa, que da trabajo a muchos mexicanos y que también nos da panza a muchos mexicanos, ¿verdad? Porque qué ricos son los carbohidratos de Bimbo, la verdad. Pura grasa. Ay, no. Claro que son carbohidratos, ¿no? Guácala, sí. Exactamente. Inserten el meme de la niña de Guac y dice, qué asqueroso, me encanta, así. Es horrible. Es horrible, exacto, pero maestro en memes, Juan. ¿Cuándo van a cambiar lo de que tiene el etiquetado? Si no me equivoco, empieza a partir del año que entra. No ha salido no ha salido la norma, porque va a salir la ley, después tiene que hacer una norma y después todo un código para emisión. O sea, y no han emitido eso. Entonces, se supone que entrará en vigor el año que entra, pero no han emitido las normas respectivas. Entonces, pienso yo que a mediados del año que entra posiblemente ya empiecen a salir los primeros productos ya etiquetados con te vas a poner bien asqueroso, ¿no? Esto te puede matar, ¿no? Por cierto, el día de ayer, en un comentario, paréntesis rápido, los compañeros de metodología estábamos revisando un texto de investigación muy interesante de una pequeña recolección de datos que hicieron en una población de alumnos universitarios entre 19 y 25 años. Y nos daba datos así someros, ¿eh? Y cuidado, porque decía que el 32% de mujeres universitarias tenían sobrepeso y el 25% obesidad. Hombres andaban en ese mismo ritmo, pero estaban estimando que el porcentaje de grasa visceral es realmente de lo que trae esta investigación, es lo que implica el desarrollo de enfermedades cardiovasculares y desarrollo de diabetes. En estos porcentajes altos. Entonces, Bimbo va a decir eso en sus impactos. ¿Te puede dar diabetes las donitas de Bimbo? Pues técnicamente sí, ¿no? Y alisado, ¿no? Triste. Coca-Cola, cero azúcar, tiene igual de azúcar. ¿Vale? Digo, no implica necesariamente que te pongas delgado, ¿no? No en todos los casos. Y la razón de utilidad, esta de aquí, que es muy sencilla, ¿eh? Que es la utilidad neta entre las ventas netas. Andan aquí traficando copas, no. Ahí está. Utilidad neta. 6,811. Exactamente. ¿Cómo ves este cuate? Te va a decir. Está. Pues técnicamente no. Probablemente implica qué tanto consumo también tienes. Utilidad neta son 6,811 y las ventas netas son 288,000 y algo, ¿no? Es estos 6,811 entre los 288. Perdón.
y te tiene que dar algo así como 0.3, no, como 4, 2.5 más o menos, ¿no? ¿Cuánto dio, Raúl? Okay. Del total de lo que vendieron, el 2.3% fue de ganancia, ¿eh? Es muy bajo. Bimbo, del total de lo que vendió, es el 2%. De todas las ventas, el 2% realmente ya es lo que se queda en ellos. De un pastel que producen. Pero depende también, lo dimensionamos. Si el pastel pesara 100 kilos, Bimbo nada más se queda con 2 kilos de ese pastel. Pero aún así, si multiplicas que realmente estás hablando de que son 6.811 millones para repartir, bueno, 6.811 mil millones de pesos, ¿no? Ya se oye más como que más goloso el asunto, ¿no? Habíamos platicado una clase y decimos que la cantidad que les asignaba, que les tocaba a cada accionista era, si nada más tuvieran el 1%, como de 680 millones, una cosa así, ¿no? Nada más tener el 1%. No más, ¿no? 600 y algo millones, ya sin, 400 y ya sin impuestos, creo, ¿no? Al año. ¿Quién decías, compañero, que aquí no ibas a sacar de trabajar, ¿qué? Las chicas. A las chicas con frío. Ahí abajo del puente de aquí de... Los compañeros quieren abrazar, ¿no? ¿Qué te dice que? ¿A ti qué te hace pensar que no todas sean hombres? ¿No? ¿Qué te hace pensar que no es que todos sean hombres? Por eso me refiero que todos los que están ahí son hombres. Deja que la magia suceda, ¿no? Hay que checar la magia de la Navidad. Exactamente, ¿no? Dice el meme, ¿no? Sí, vi ese meme también. ¿Listo? Se puede ir a la mano. Qué feo que se dice. Sus compañeros. Yo le he ingresado a la fórmula, vamos a ponerla de ya directo. La utilidad neta entre las ventas netas, que es estos 6 que acabo de poner aquí, entre los 288. Y sí, efectivamente da 202. Es el 2%. El 2% del total de lo que vende Bimbo se convierte y ya se lo quedan los accionistas de Bimbo, los dueños de Bimbo. Aún así, es muchísimo dinero, muchísimo dinero. Pero podríamos pensar que tal vez, ¿qué le propondríamos a Bimbo? Reduce tus gastos de distribución. Es donde está la mayor parte. No sacamos una fórmula directo. Y compre camionetas eléctricas y les ponga retenas. Digo, pero tengan en cuenta que también el costo es tan alto porque Bimbo está en todos lados, ¿eh? Bimbo está... Es más, hay un lugar perdido en la sierra y ahí encuentras producto Bimbo, ¿no? Yo creo que pronto estamos a un tantito así, estamos a unos 4 o 5 años de que ya Bimbo distribuye en drones, ¿no? Prácticamente, ¿no? Más barato, ¿no? A ese sentido. ¿Dónde? ¿Ustedes han viajado a parte de sierra? Algunos que ustedes que sean de la sierra, ¿no? Así que estás en medio así perdido y de repente te encuentras una tiendita, 3, 4 productos, pero son Bimbo. O Sabritas, ¿no? O sea, el nivel de distribución de Bimbo es grandísimo. Yo creo que Coca y Bimbo están dando un golpe de distribución. Estas empresas son tan grandes porque su verdadero músculo es su capacidad de distribución de producto. No tanto de producción, que realmente es obvio, sino que crearon, además del nivel de productivo, un nivel de distribución muy, muy alto. Imagínense que ustedes produjeran un producto y que Bimbo se lo distribuyera, ¿no? Todo México lo iban a encontrar, absolutamente en todo México. No hay tienda, supermercado, no hay absolutamente lugar en que ustedes no encuentren producto de consumo que no sea de Bimbo. ¿Van al Sam's? Hay. ¿Van a Aurrera? Hay. No hay lugar en el que no encuentren Bimbo. Si ustedes se lo plantean, no hay. ¿Mandé? ¿Hasta en tu basura dices? El único problema es que tú no te lo comiste, ¿no?
Bien. Les pongo ahorita las siguientes fórmulas. Y ¿Cómo vamos a ver esto? lo voy a poner aquí. Ah, ¿Qué pasó, chavo? Acompáñame con una mía. ¿El cartelito no está grabando eso? Sí. Eso no. ¿Cuántas? ¿Sale? A ver. ¿Qué están distribuyendo ya ustedes? ¿Eh? La pura droga. Sale. Nos vamos y casi antes de que nos vayamos, se las dejo. Les paso unas. Siéntese, que ahora terminamos. Ah, o sea que ya se las mando directamente al grupo todas. Sí, se las mando al grupo. ¿Vale?